Hace muchos años, en la antigua China, un rey quiso recompensar a uno de sus súbditos más leales. Le dio derecho a elegir cuantas tierras quisiera de su reino y serían suyas para siempre. Lo único que tenía que hacer era caminar alrededor de ellas, marcándolas a su paso, y después regresar al rey para reclamarlas. El hombre emprendió su camino y tras recorrer 5 kilómetros se dio la vuelta dispuesto a regresar. Pero en ese momento dudó. Tal vez estaba siendo poco ambicioso, tal vez necesitaba un poco más. Quizás debería andar hasta lo que alcanzaba a ver en el horizonte. Una semana después completó esa distancia. Y entonces le asaltaron nuevas dudas. ¿Y si había una sequía o un diluvio? ¿No sería mejor tener, además de tierras para cultivar, bosques en los que cazar y ríos en los que pescar? Decidió andar un poco más. Tardó 1 año en llegar a esas otras tierras. Entonces pensó en su familia. ¿Sería suficiente para las próximas 10 generaciones? Tal vez debería conseguir acceso al océano, por si querían hacerse comerciantes. Así que siguió caminando. Para entonces estaba ya agotado, pero cada paso aumentaba su riqueza. 10 años después emprendió el camino de regreso, envejecido y exhausto. Cuando por fin llegó al palacio, se desplomó a sus puertas y murió. Nunca consiguió lo que se proponía, porque siempre quería más. Sus hijos se quedaron sin tierras. Nunca disfrutó ni un poco de la buena vida que buscaba, porque nunca era suficiente. Llegamos al último capítulo de esta serie sobre el éxito y te había prometido que lo cerraríamos hablando del propósito que nos empuja a seguir adelante y de mi propia definición del éxito. Aunque en el fondo de lo que realmente vamos a hablar es de una idea que he mencionado ya muchas veces y que a mí me obsesiona desde hace muchísimo tiempo. La importancia de lo suficiente. Te hablé de esa idea, de hecho, en aquellos capítulos sobre finanzas personales. Y entonces tenía que ver con cómo una de las claves para tener más es necesitar menos, que es una frase muy manida y muy repetida, pero que para mí tiene cada vez más sentido, porque en nuestras finanzas una parte de la ecuación es cuánto necesitamos gastar. Reducir nuestras necesidades es una buena forma de poder ahorrar más. Además de eso, ya te conté que parte de mi camino había consistido en automatizar lo más posible el ahorro, para que ni siquiera tuviera que plantearme si tenía o no suficiente. Si realmente lo necesitaba, ya me acordaría cuando no tuviera dinero en la cuenta. Así que decidí simplificar e invertir el dinero según llegaba usando fondos indexados, que son esos que simplemente replican el comportamiento del mercado en lugar de intentar adivinar qué empresas van a subir o bajar en bolsa. Esta, según muchísimos estudios, es a la larga la mejor forma de invertir. En aquellos capítulos te hablaba de una empresa que es la que yo uso desde 2016, mucho antes de empezar con el podcast, y que te recomendaba simplemente porque me gustaba. Es más, yo no tenía patrocinadores por entonces. Su nombre es Indexa Capital y sé que muchos oyentes os habéis hecho usuarios desde entonces. Por eso me hace mucha ilusión que sean los patrocinadores del capítulo de hoy, porque además son una de las empresas que más me gusta por cómo hacen las cosas. No solo que el servicio sea realmente bueno y que te ofrezcan la posibilidad de invertir con comisiones realmente bajas, sino que conozco a sus fundadores y sé que están constantemente pensando en el cliente, en cómo mejorar el servicio, claro, pero también en cómo ayudarte a entender mejor los mercados financieros y a protegerte de cosas como los sesgos de los que tanto te he hablado en el podcast. Así que si ya inviertes o si quieres empezar a hacerlo, te animo a que le pegues un vistazo a Indexa Capital. De hecho, puedes usar el enlace indexacapital.com/t/Kaizen y no tendrás comisiones de gestión de Indexa durante 1 año en tus primeros 10.000 euros invertidos en una cartera de fondos. Por si no puedes apuntarlo ahora, que sepas que tienes el enlace en las notas del capítulo. Venga, a invertir todos. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. A ver, recapitulemos. Desde que empezamos esta serie hablamos primero de qué es el éxito, con aquella metáfora del pulpo de 5 patas que representa las distintas dimensiones de lo que queremos en la vida. De una forma u otra, volveremos a ella hoy.
En el segundo capítulo nos metimos más de lleno en las claves de eso que solemos llamar éxito, que suele ser en el ámbito profesional, económico o social. Y al final llegamos a varias conclusiones. La primera, que indudablemente la suerte juega un papel fundamental. También, que el mérito no es exactamente lo que solemos pensar que es. Y por último, que eso que llamamos éxito depende muchas veces tanto más de cómo el resto perciben lo que hacemos que de lo que realmente hacemos. Lo cual no significa que lo que hagamos no importe, y de hecho a eso fue a lo que dedicamos el tercer capítulo de la serie, porque lo definamos como lo definamos, cuando tratamos de perseguir el éxito, solemos embarcarnos en un proceso de cambio con el que pasar de lo que sea que tengamos o seamos ahora a lo que nos gustaría ser o tener en el futuro. Y este es un proceso en el que tenemos que superar los obstáculos que nos encontramos, y para hacerlo lo mejor suele ser intentar derribar nuestras propias barreras que nos impiden evolucionar. Y terminamos diciendo que precisamente la fuerza necesaria para derribarlas suele nacer de nuestro propósito. Y así llegamos al capítulo de hoy. Yo te confieso que cada vez que alguien me ha preguntado cuál es mi propósito en la vida, nunca he tenido ni puñetera idea de qué responder. Se supone que el propósito es eso por lo que te levantas cada mañana, y lo cierto es que yo me levanto cada mañana porque me despierto, básicamente, y porque siento una necesidad de hacer cosas que no tengo muy claro de dónde nace, pero que ahí está. Podría contarte una elaborada historia de cómo quiero cambiar el mundo, hacer felices a los que me rodean, o algo que quizás pegara más con el podcast, como perseguir mi curiosidad, pero es que realmente no sé en el fondo por qué hago lo que hago. La verdad es que no he empezado muy motivador, soy consciente, pero ya sabes que los rollos Mr. Wonderful me cuestan. Y es que me da mucha rabia que nos autoimpongamos el enorme peso de necesitar un gran propósito para alcanzar el éxito, o simplemente para seguir adelante en la vida cuando las cosas se tuercen. Curiosamente, en las últimas semanas he hablado con distintas personas de la comunidad Kaizen sobre este tema o alguno parecido, sobre no saber cuál es nuestro propósito o la cara B de ese mismo tema, no sentirnos nunca satisfechos. Como te decía en el capítulo aquel de cosas que los nietos deberían saber, yo creo que hay motivaciones de todo tipo en la vida. A veces nos mueven nuestras pasiones, otras las pequeñas alegrías y otras no se sabe muy bien qué, pero lo importante es que nos movamos. Personalmente creo que el propósito con lo que de verdad tiene que ver es con aquello que nos hace sentir vivos. En mi caso es hacer cosas, simplemente porque es lo que soy, alguien que hace cosas. No suena muy glamuroso, pero es lo que hay. A mí me hace sentir vivo. De todas formas, nos mueva lo que nos mueva, lo importante es que nos dé el empuje necesario para perseguir aquello que queremos lograr. Ahora, otro tema es para qué usamos esa gasolina. Cómo definimos nuestro éxito nos puede llevar por caminos muy diferentes. Y no siempre cuando alcanzamos lo que nos propusimos lo sentimos como un éxito. Ahí es donde se empieza a complicar el tema. Tras esta serie, una de mis conclusiones sobre el éxito es que lo confundimos con otras cosas. Lo confundimos por un lado con el reconocimiento, por ejemplo, cuando tratamos el éxito únicamente como una medida externa. El dinero que ganamos, nuestra posición social o nuestro progreso profesional son fenómenos colectivos. Dependen de cómo el resto nos valore. Es precisamente de lo que hablábamos en el segundo capítulo de esta serie. Pero también confundimos el éxito con la autorrealización, con cumplir las metas que nos marcamos, con sentirnos bien con nuestra vida o con perseguir nuestros sueños. Y yo creo que el éxito no es ni una cosa ni la otra. Son las dos. Y ninguna de ellas basta por sí misma. ¿Cuánta gente consigue ganar mucho dinero o mucha fama a costa de renunciar a quienes son? ¿Y cuánta gente que persigue ser quien es acaba frustrada por la falta de reconocimiento? El éxito, como tantas otras cosas en la vida, es un juego de equilibrio. Como seguramente ya sepas, esta temporada se me ha ocurrido abrir un número de teléfono para que, si quieres, puedas enviar tus notas de audio por WhatsApp. Y la semana que viene voy a hacer, por fin, un capítulo dedicado a las preguntas que habéis ido mandando. Así que si te apetece participar, aún estás a tiempo. Puedes mandar tus audios al número 683-172-622 con el prefijo 34 si lo haces desde un número que no sea español. No prometo que entren todas, porque habéis enviado muchas, pero si no, ya haremos otra ronda más adelante. Como recordábamos antes, al principio del todo de esta serie dijimos que el éxito era un pulpo de 5 patas.
que como pulpo dejaba bastante que desear, pero como metáfora no estaba mal, y se suponía que nos debía ayudar a entender que tenemos conflictos constantes para alcanzar el éxito. Queremos triunfar en nuestra carrera, pero también hacer felices a quienes nos importan, y a la vez queremos perseguir nuestros hobbies y sentirnos sanos, hacer deporte, comer bien y desarrollarnos intelectualmente. A lo mejor queremos tener hijos, pero también viajar o salir a restaurantes o de fiesta o lo que sea. Tiramos de nosotros mismos en muchísimas direcciones a la vez. Eso sí, a la hora de resolver estos conflictos, no sé yo si lo del pulpo es muy útil. Sin embargo, leí un libro este verano que creo que puede ayudarnos. Su título es Just Enough, algo así como Justo lo suficiente, aunque creo que no está traducido al castellano. Sus autores son Laura Nash y Howard Stevenson, dos investigadores de Harvard que a principios de los 2000 decidieron estudiar cómo resolver esta complicada ecuación. Según ellos, el éxito es multidimensional, como nuestro pulpo, pero también personal y subjetivo. Lo que para alguien es un éxito, para otra persona puede ser un fracaso. De hecho, en el fondo lo que dicen es que para tener éxito, lo que importa de verdad es sentirnos exitosos. Y eso es el resultado de una combinación de factores distinta para cada uno de nosotros. Así que el primer paso debería ser intentar conocernos a nosotros mismos. A ver, el autoconocimiento es un tema apasionante al que le dedicaremos algún capítulo en algún momento, pero que no nos da tiempo a tratar hoy. Por eso, de momento, podemos quedarnos con que, según estos autores, hay 4 dimensiones fundamentales que afectan a cómo evaluamos nuestro éxito: la felicidad, la realización, la significancia y el legado. Y aunque ellos las separan, y hacen bien porque se entienden mejor así, están todas relacionadas con todas. De la felicidad ya hablamos muchísimo en el podcast la temporada pasada, aunque estos autores dan una definición menos amplia y se limitan a decir que para sentirnos exitosos debemos sentirnos felices con lo que hemos conseguido en la vida y a la vez con aquellas cosas que hacemos por el mero placer de hacerlas, sin ningún otro objetivo. Aunque eso de sentirnos felices con lo que hemos conseguido en la vida puede confundirse con la realización, pero no es exactamente lo mismo. Porque ellos definen la realización como que nuestros logros se comparen favorablemente con los objetivos que nos habíamos propuesto. Y aunque están relacionados, lograr lo que nos proponemos no siempre nos hace sentir felices. A veces incluso nos hace sentir vacíos o insatisfechos. De hecho, decíamos en su día que la felicidad no era una meta que alcanzáramos, sino más bien un estado que se daba cuando teníamos determinado equilibrio entre lo que deseábamos, lo que conseguíamos y lo que éramos capaces de apreciar y de disfrutar. Y que ese equilibrio se rompía continuamente y teníamos que reequilibrarlo. Algo parecido dicen Nash y Stevenson, porque, según ellos, el primer reto importante que tenemos para perseguir el éxito es aceptar lo paradójico que es, porque, aunque depende de las cosas que consideramos que tienen un valor permanente en nuestras vidas, ese ideal se transforma en un conjunto de objetivos que abarcan distintas dimensiones y que cambian continuamente. De hecho, es muy habitual que nos frustremos ante el dilema de que nuestros objetivos cambien constantemente, y suele ser eso lo que está detrás de esa sensación de vacío que tenemos a veces al conseguir lo que nos proponemos. Tal vez logramos un éxito profesional, pero nos damos cuenta de que hemos desatendido otros aspectos de nuestras vidas, como la familia o las amistades o nuestra forma física. Pero volvamos a las otras 2 dimensiones. Hemos hablado de la felicidad y de la realización. Nos faltan la significancia y el legado. Eso que yo he traducido por significancia, que aunque existe es una palabra rara en castellano, ellos lo definen como que necesitamos tener un impacto positivo en la gente que más nos importa. Mientras tanto, el legado tiene que ver con lo que sentimos que quedará en este mundo después de nosotros. No solo en nuestra familia o en nuestros logros, sino en general en todo aquello que hacemos movidos por nuestros valores y que ayudará a otros a alcanzar el éxito en el futuro. En fin, que todo esto está muy bien. Pensar en qué nos hace sentir felices, en qué logros perseguir, en cómo tener un impacto positivo en quienes nos importan y en cómo dejar las cosas un poco mejor de lo que las encontramos es un buen paso adelante para definir nuestro éxito. Pero lo cierto es que seguimos sin resolver el principal problema, que es que siempre tenemos que elegir entre múltiples prioridades. Seguimos tirando de nosotros mismos en un montón de direcciones distintas y seguimos teniendo que elegir en cada momento en cuál nos centramos. Y Nash y Stevenson hacen algo que yo creo que es muy inteligente para abordar este problema. No intentan resolverlo, lo aceptan y ya está. Y lo que hacen es cambiar la perspectiva. Dicen que la mejor forma de plantearnos el éxito es imaginarlo como, ojo, un caleidoscopio. Ole,
que supongo que sabes lo que es, pero por si acaso, son unos tubos que tienen unos espejos inclinados dentro y piezas de distintos colores y formas, de tal manera que cada vez que los giramos o agitamos, nos muestran una imagen diferente en su interior. Dicen que eligieron el caleidoscopio porque refleja la complejidad, el cambio y la importancia de las relaciones en la vida. Pues muy bien. Ellos proponen que imaginemos el caleidoscopio dividido en 4 bloques, uno por cada una de las dimensiones que ellos mismos definen: felicidad, realización, significancia y legado. Y dicen que las piezas que contienen cada uno de esos bloques las creamos a medida que progresamos en cada dimensión, de tal manera que los patrones que vemos al mirar a través del tubo son el resultado de la combinación de las prioridades que hemos decidido perseguir a medida que nuestros objetivos cambiaban a cada paso. Y cada vez que movemos el tubo, el dibujo cambia. Visto así, el éxito deja de ser la obsesión por perseguir la pieza más grande y más perfecta, sino que se convierte en el resultado de combinar muchas de ellas y generar patrones que nos gusten a cada uno de nosotros. Yo creo que con esto algo hemos avanzado, pero nos deja una última pregunta que es fundamental. Si el éxito es este sistema complejo de 4 partes que se entrelazan para formar patrones, como un caleidoscopio, ¿cómo nos aseguramos de capturarlos todos en un plazo de tiempo razonable? Dicho de otro modo, ¿cómo podemos cambiar de una a otra dimensión y evitar acabar absorbidos persiguiendo solo una de ellas? Para empezar, el problema es que nos enfrentamos a lo que técnicamente se llaman decisiones inconmensurables. Toma ya. A ver si consigo decirlo todo sin trabarme. La conmensurabilidad es una propiedad que se estudia en matemáticas y en filosofía que indica más o menos si 2 cosas pueden compararse o no. En una definición un poco de andar por casa, podríamos decir que 2 cosas son inconmensurables cuando no forman parte de un mismo conjunto que nos permita valorarlas y compararlas entre sí. Por ejemplo, comparar la 9ª Sinfonía de Beethoven con Crimen y Castigo de Dostoyevsky o, yo qué sé, con Las Meninas de Velázquez es seguramente difícil, porque no es fácil encontrar una dimensión común. Podemos preferir una antes que la otra, pero no es fácil establecer una escala. También podríamos poner de ejemplo la libertad y la seguridad, que no se pueden intercambiar de forma objetiva. No hay una cantidad definida de libertad que nos permita compensar una pérdida concreta de seguridad y viceversa. En fin, dejando palabras raras a un lado, cuando jugamos con el caleidoscopio que es nuestra vida, nos enfrentamos a decisiones sobre dimensiones que no podemos comparar con facilidad. Distintas dimensiones compiten en nuestras decisiones y no podemos medirlas en una misma escala. No puedes sustituir el aprendizaje por comida, ni el amor por dinero. Son necesidades vitales diferentes. La respuesta que Nash y Stevenson encontraron en sus investigaciones fue que debemos desarrollar un sentido razonado de cuánto es suficiente. Algo que es especialmente difícil en un mundo como el de hoy, en el que perseguimos continuamente alcanzar lo mejor en todos los órdenes de nuestra vida. Nos sometemos a una competición continua con todos, incluso con nosotros mismos, para tener el mejor trabajo, la mejor familia, el mejor coche, la mejor formación, la mejor forma física, la mejor vida. Lo cual yo creo que es una utopía útil, como una forma de motivación, pero que también se vuelve contra nosotros. De hecho, en este libro los autores dicen que, en lugar de tratar de tener y de hacer todo, necesitamos recalibrarnos para tratar de perseguir justo lo suficiente. Ese punto justo es, según ellos, la diferencia entre saciar nuestro apetito y satisfacer nuestro apetito. Para saciarnos, para acabar del todo con nuestro apetito, solemos necesitar empacharnos. Mientras que para alcanzar un punto de satisfacción, es decir, calmar nuestro apetito sin acabar con él del todo, nos suele bastar con comer justo lo suficiente. Y eso, aplicado a nuestras dimensiones del éxito, es mucho más productivo, porque una vez alcanzado un punto de satisfacción en un área, eso nos permite enfocarnos en otras y seguir teniendo ganas de volver a esta más adelante. Y ellos también dicen que esto es el resultado de conocernos y de reflexionar sobre qué es lo que realmente satisfará nuestras necesidades en cada dimensión, ahora, en el mañana y a lo largo de toda nuestra vida. Cuando definimos nuestros objetivos con esta perspectiva en mente, es decir, pensando en cómo alcanzar lo suficiente en cada dimensión en el presente, en el futuro y a lo largo de nuestra vida, conseguimos varias cosas. Por un lado, sensación de progreso. Cada vez que alcanzamos un punto de satisfacción podemos celebrarlo, lo cual es una manera estupenda de estar motivados. Por otro lado, así adquirimos la capacidad de cambiar el foco de unas dimensiones a otras sin sentir culpa o frustración, que es algo que es habitual y evitarlo está muy bien. Y sobre todo, evitamos también perseguir un solo objetivo sin fin.
porque resulta que hay cosas que nunca se sacian del todo. Después de 4 capítulos dedicados al tema, yo creo que va siendo hora de cerrarlo, y para eso me gustaría compartirte mis conclusiones. La primera es que el éxito es una palabra en la que caben muchas cosas y que realmente conviene que pasemos tiempo pensando qué significa para nosotros, porque si no, corremos el riesgo de seguir la definición de otros. La segunda es que efectivamente tiene varias dimensiones. No sé si son necesariamente las de este libro o las patas del pulpo, pero sí tengo claro que son muchas y que en el día a día compiten entre sí. Así que pienso que es importante desarrollar estrategias para lidiar con esa competencia. Esas estrategias pueden ser algo tan poético como el caleidoscopio o algo mucho más cuadriculado, como esa hoja de Excel que ya te he contado alguna vez que tengo, en la que fijo mis objetivos para el año y con la que voy midiendo mi progreso para tratar de asegurarme de que no me desvío demasiado de la vida que quiero tener. Creo también que esas dimensiones implican un equilibrio entre el éxito como medida interna y el éxito como medida externa. Todas esas dimensiones tienen componentes internas, es decir, cómo de exitosos nos sentimos, y componentes externas, cuánto nos reconoce el resto del mundo. Y necesitamos que eso también esté equilibrado. Y mi último aprendizaje tiene que ver con el propósito. Nos metemos una presión enorme por atribuir un propósito a lo que hacemos y nos machacamos por no encontrarlo. Es muy habitual que nos sintamos mal por no saber qué queremos hacer con nuestra vida. Y yo creo que tampoco es tan grave, mientras hagamos cosas que nos hagan sentir vivos. Hay una frase de Tolkien que escribí una vez a una amiga a la que tengo mucho cariño. Cuando ella se fue literalmente a la otra punta del mundo, yo creo que a buscar su propósito, y que me parece que es el cierre perfecto para esta serie. Y es que no todos los que vagan están perdidos. Y hasta aquí el capítulo de hoy y con él la serie sobre el éxito. Se nos queda en el tintero hablar del autoconocimiento, a ver si podemos tratarlo esta temporada. En cualquier caso, el éxito es un tema gigantesco, así que es imposible que lo hayamos cubierto del todo, pero bueno, espero que te haya gustado y te animo como siempre a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, y también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y de películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a sesiones de mentoría conmigo y a los encuentros digitales que hemos empezado a organizar esta temporada. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco o bastante, pero contesto. Y recuerda que ahora también puedes participar en el podcast enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número: 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.